¿Cómo está? Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, licenciado. Sí, se escucha bien. Listo, gracias. Buenos días. Bienvenidos a otra clase de gabinete de auditoría grupo 22. Entonces, vamos a explicar hoy día lo que es las NIAs. Hoy, habíamos quedado ayer. No sé si alguna pregunta antes de empezar la clase. Estamos grabando y voy a compartir mi pantalla. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de empezar? ¿Me confirman si se ve las diapositivas? Se ve, Sí, lice. se ve, licenciado. Ayer habíamos visto que, vamos a habíamos visto la estructura. La estructura, primero hay que aplicar el código de ética, ahora es a nivel internacional que está vigente en Bolivia a partir del 2021. Después hay que aplicar las normas de control de calidad y después decía hay que aplicar las normas específicas, si sean normas de auditoría o normas de revisión, normas de encargos de aseguramiento o de servicios relacionados, ¿no? Entonces ahí están las tres ¿no? Normas que existen, digamos. Entonces, habíamos dicho que las NIAs se adoptan en Bolivia plenamente a partir del 2018, ¿ya? 2018, o sea, las NIAs, pero el código de ética o la gestión de calidad, la gestión de calidad se aplica a partir del 2021, pese a que la norma internacional de gestión de calidad se sigue entre el 2023, ahorita les voy a explicar. Y aquí estaba, ¿no? La norma de control de calidad que está vigente, teóricamente está vigente a nivel internacional hasta el 2022. Pero en Bolivia, el Colegio de Auditores ha dicho que va a entrar en vigencia la gestión de calidad a partir del 2021. Entonces, esto no estaría vigente en Bolivia, no estaría vigente actualmente, porque estaría la gestión de calidad. Entonces, les decía que esta estructura, introducción, objetivos, definición, requerimientos, guía de aplicación, esa estructura se ha definido en los proyectos de clarificación de normas, proyecto Clarity. Ustedes pueden ver la historia de estas normas, cómo evoluciona, si quieren, en el libro de auditoría financiera. El 2009 salen las normas clarificadas, el 2013 sale la única traducción en español uniformada por Argentina, México y España, ¿no? Entonces, que se llama Proyecto Iberoamericano. Entonces, ustedes lo pueden leer toda esa historia o ¿no? Digámoslo, cómo ha evolucionado la emisión de normas en el libro. Y en este control de calidad habla justamente de aplicación y cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Requerimientos aplicables, elementos de un sistema de calidad, responsables de requerimientos de ética, ¿no? Entonces aquí habla lo que es aplicar el código de ética, aquí habla de aceptación y continuas relaciones con el cliente, entonces aquí habla de aceptación del cliente, aceptación del trabajo, aquí está de encargos específicos, aceptación del trabajo, aquí habla de la distribución de recursos humanos, o sea, cómo debes reclutar la consultora, sus recursos humanos. Aquí habla de la realización de los encargos, que es ejecución de los trabajos, seguimiento y documentación. Todo este sistema de calidad debe estar documentado. Eso pide. No te dice cómo, pero debe haber documentos. Entonces, y en función de esto estamos haciendo la aceptación del cliente, aceptación del trabajo, cumplimiento de ética, ¿no? Entonces también aquí pide, ¿no? Entonces, lo mismo de los requerimientos explica en forma más amplia la guía de aplicación. Aquí el requerimiento dice aplicación y aquí también dice aplicación, en abajo. Elementos del sistema, aquí también elementos de un sistema. Arriba son los requerimientos, la norma, y abajo una explicación más amplia de ese requerimiento tiene lo mismo. Entonces, esa es la estructura. ¿Cuál es el objetivo de esta norma de control de calidad que está vigente hasta diciembre del 2022? Y en diciembre de 2022, en 15 de diciembre de 2023, entraría en vigencia a nivel internacional gestión de calidad. Pero en Bolivia, el Colegio de Auditores de Bolivia le ha puesto
que la gestión de calidad entre el 2021. No sé cuál ha sido la causa, pero la ha puesto así. Les he dicho la resolución 1-2020. Entonces, esta control de calidad, ¿qué busca? ¿Qué busca esta norma? Que la firma de auditoría y su personal, la firma, esto es para la firma y su personal, cumplan normas profesionales, en este cumpla normas de auditoría, normas de contabilidad, si es auditoría financiera, ¿no? Y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, que cumplan normas. Y otro es que los informes emitidos por la firma, cualquier sea el tipo de informe que emita, sea auditoría, de revisión, cualquier tipo de informe que emita, o por los socios, dice de los son adecuados en función de las circunstancias. Es lo que pide. Eso está lo que busca esta norma de control de calidad. Esta norma, a nivel internacional, les decía, está vigente hasta el 15 de diciembre. Y a partir del 15 de diciembre de 2022 entraría en vigencia la gestión de calidad. Lo han cambiado. La estructura es casi similar, tiene lo mismo, está en base a esta norma anterior, esta gestión de calidad. Entonces, solo para mostrarles lo que estoy diciendo, me voy a ir, aquí está, estoy en Google, me voy a bajar la norma de gestión de calidad. Entonces me busco, estoy abriendo, aquí está, diciembre de 2020 se ha emitido, el año pasado, norma de gestión de calidad, previamente norma internacional de control de calidad, eso antes, ¿no ven? Entonces, me voy a ir directamente a lo que dice, aquí está lo que es, tiene introducción, fecha, objetivo, definición, requerimiento. Tiene aquí aplicación del sistema de gestión de calidad, proceso, gobierno, recursos, aceptación y control de relaciones con el cliente. Lo mismo tiene, ¿no? Y me voy a ir a la fecha en vigencia, un poquito para fecha en vigencia. ¿Cuándo entra esta norma a nivel internacional? Dice el 15 de diciembre de 2022. Entonces aquí está, el 15 de diciembre de 2022 va a entrar en vigencia. En Bolivia el Colegio de Auditores ha dicho que va a entrar en el 2021, pero a nivel internacional. Esto es la 1, pero también hay la 2. Me voy, entonces gestión de calidad 2 le pongo aquí, tendría que salir, y aquí está la 2. Norma interna de gestión de calidad 2, revisiones de la calidad del encargo. Entonces, esta es la 2, que antes no había, por si acaso, esto es recién, ¿no? Entonces me voy a ir directo. Y tiene la misma estructura. Introducción, objetivo, definición, requerimientos. Y fecha de entrada. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? A nivel internacional, va a entrar en vigencia me pasé, sí. Aquí está, 15 de diciembre de 2022. Pues entra en vigencia el 15 a nivel internacional, pero en Bolivia ya la han puesto en vigencia el 2021, pero no sé cuál será la causa, pero ahí está. Eso lo quería mostrarles. ¿Está bien? Ahora, vamos a entrar a las NIAs, ¿ya? Las NIAs, ya hemos visto control de calidad, que está vigente, vamos a entrar a las NIAs. Se llama Auditoría de Información Financiera Histórica. Esto es para auditoría de estados financieros pasados o de información pasada, como ustedes hacen, balance general, estados resultados, evolución, todo es información pasada. Pero también se puede hacer sobre información prospectiva, que es otra norma. Ya es por si acaso, el grupo 3000 prospectiva, futuro. Han hecho proyectos y en los proyectos también se puede elaborar estados financieros proyectados. Entonces se puede hacer con la norma 3000. En este caso es para estados financieros de información pasada. Entonces aquí viene por si acaso esta viene del 100 al 900. Entonces, ahorita está partiendo del 200. No hay nada en el 100. No hay nada en el grupo 100. Está vacío. Las de control de calidad o gestión de calidad vale del 1 al 99. Entonces, aquí directamente está partiendo del 200 al 90. Son grupos. El grupo 200 es principios generales y responsabilidad. Y aquí ustedes van a ver
cada una de las normas, vamos a ver en forma más resumida, más adelante, es un grupo de normas que dan lo que son principios y responsabilidades. Aquí está, por ejemplo, la NIA 240 respecto al fraude, la 230 respecto a documentación de auditoría, la 210 términos, ¿no? Términos del encargo de auditoría. Entonces, cada uno, si ha sido modificada la norma, lleva entre paréntesis revisada, ¿ya? Lleva entre paréntesis revisada, ¿ya? Si ha sido revisada. Entonces, no es nomás sacar una norma, dice 250. Si es la 250 es la obsoleta. Tiene que decir la palabra revisada. Entonces hay que tomar en cuenta. El grupo 300 es evaluación y respuesta a los riesgos. Hasta el 400. 300 al 400 es ese grupo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la 300, que es planificación, 315 es revisada. Esta 315, por si acaso, ha sido modificada nuevamente el 2019. Y dice revisada 2019. La última versión dice revisada 2019, que va a entrar en vigencia este año en diciembre, entre el 15 de diciembre. La revisada 2019. Entonces, lo que está en el libro está vigente, pero al año entra la revisada 2019. Y aquí está importancia relativa, respuesta al riesgo del auditor. Entonces, después de días, ¿qué procedimientos vamos a hacer? Entonces, es el grupo 300 al 400. El 500 es toda evidencia. El 500 es toda evidencia. El 600 es utilización de otros trabajos, de auditoría interna, de expertos. A eso se refiere otros trabajos, utilización de otros trabajos, de otros profesionales. Entonces, ese es el 600. El 700, todo informes. El 700, todo informes. Tenemos 700 de visada, 701, 705 de visada, 706 de visada, 720 de visada. Y el 800, del 100 al 700 es para estados financieros completos, de propósito general. O sea, quiere decir que tenga balance general, estados resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y notas. Y que esté destinado para propósitos generales, o sea, que haya varios usuarios, no sea un usuario específico, entonces se aplican del 100 a las 700 estas normas. Cuando ya son casos especiales o específicos o especializadas, se aplica el grupo 800, ¿ya? Por ejemplo, la NIA 800 es para hacer auditoría de estas finanzas preparadas de conforme con marcos de información para fines específicos, o sea, no se aplican normas de contabilidad aceptadas. Por ejemplo, yo puedo hacer estados financieros base efectiva, entonces yo debo aplicar para hacer auditoría de esos estados base efectiva este estado. Por ejemplo, los bancos no hacen la contabilidad sobre normas de contabilidad aceptadas, sino ellos hacen sobre normas, además emitidas por la ASFI. Entonces ellos se debe aplicar, dice el grupo 700 y también el grupo 800. Eso dice la ASFI. O sea, porque lo que emiten los bancos o sea, combinan los dos de propósito general y tienen también normas de propósito específico que pone la ASFI. Por ejemplo, la ASFI te pide, tienes un cliente que es puntual en sus pagos, no hay un cliente, un deudor que paga, pero igual debes hacer previsión, te dice. Pero está fuera de norma, pero la norma, la ASFI te dice, debes hacer previsión para cuentas incobrables. Entonces, de propósito específico. La NIA 805 es para cuando es auditoría de un solo estado. Yo puedo hacer auditoría al balance general nomás, puede ser solo la cuenta exigible o cuentas por cobrar, puede ser el pasivo. Entonces yo debo aplicar la NIA 800, antes 805. Entonces, estas NIAs de nuevo hablan, hay que planificar, hay que ejecutar, pero todos después te mandan al grupo 200, al grupo 300, al grupo 400, al grupo 500, así te mandan, ¿ya? Entonces, es para, también hay para estados financieros resumidos, entonces también te hablo. Entonces, y este grupo de normas van a tener sus reglamentos. Estos reglamentos van a ser con el código 1000 al 1999. Todo el 1000 va a ser, todo el grupo 1000 va a ser para reglamentar estas NIAs. Pero solo hay un reglamento hasta ahora, solo es la 1000, ¿no? Norma Internacional de Práctica de Auditoría, solo está para el sistema financiero, instrumentos financieros, entonces se llama, esto está transcrito, su contenido, no está transcrito
la norma, sino su contenido en el libro, estas NIPAs. Ustedes lo pueden ver. Y estas NIAs están transcritas íntegramente en el libro, o sea, para fines académicos, para que los estudiantes no vayan a estar buscando, ¿no? Alguna norma, a veces buscan, agarran en internet alguna norma obsoleta. Entonces, está transcrito para fines académicos en el libro, todas estas NIAs. Ahora vamos a explicar en forma general, muy rápida, no vamos a ver, ustedes van a hacer resúmenes de estos por si acaso, y algunas NIAs que tienen que leer sí o sí para entenderle, porque no, en este caso, si quieren saber, las NIAs tienen que ser un diplomado, hay un diplomado en la posgrado, se llama Normas Internacionales de Auditoría, ¿no? Entonces, uh, porque es amplio y es muy difícil avanzar en curso de semestre, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta NIA 200? Lo que dice objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conforme con las NIAs. Entonces, es como decir, te dicen aquí, si vas a hacer auditoría de acreedores, cumplí esto, cumplí esto. Entonces, si lees esta NIA, es como hubieras hecho un resumen, hubieras leído un resumen de todas las NIAs. Te dice, haz este para cada uno, te empieza a relacionar. Aplica esto, un resumen de todas las NIAs esto, o sea, te está diciendo, si quieres hacer de acuerdo a la auditoría, de acuerdo a NIAs, mínimamente toma en cuenta esto, te hace un resumen, más o menos. Por eso trata, dice, de las responsabilidades de los globales que tiene el auditor, independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIAs. Entonces, asimismo explica el alcance, la aplicabilidad y estructura de las NIAs e incluye requerimientos que establecen las responsabilidades globales del auditor, independiente aplicados a todas las auditorías, e incluye la obligación de cumplir las NIAs, ¿no? Adelante, el auditor se lo ordena un auditor, ¿listo? Entonces, es un resumen de las NIAs que te dice que debes cumplir las NIAs. Y todos tienen esta estructura, tiene introducción, siempre va a tener alcance, auditor, en este caso, que es auditoría de estados financieros, fecha de entrada en vigencia, objetivos globales, definiciones, requerimientos, y aquí, esta es la norma, requerimientos de ética, escepticismo. ¿Qué quiere decir? Estar alerta a cualquier cambio que tenga en la entidad, a cualquier riesgo, a cualquier modificación que puedas alerta, es que es escéptico, no puedes confiar en la información pasada. Yo he hecho auditoría el año pasado, digamos, y el gerente era honesto, muy honesto. Que cuando estoy haciendo auditoría este año, tal vez el gerente ya no es honesto, yo no sé, pues yo tengo que ser escéptico, no puedo decir, es honesto, voy a confiar, ¿no? Debe ser escéptico, alerta a cualquier cambio. Entonces, evidencia de auditoría suficiente, adecuada, y riesgos de auditoría, aquí habla justamente de riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección, riesgos de auditoría, y realización de una auditoría conforme con las NIAs. Entonces, lo mismo de arriba, aquí abajo explica, requerimiento, aquí hay requerimiento, escepticismo, escepticismo, juicio, juicio, evidencia, evidencia, realización. Entonces, abajo está explicando en forma más amplia lo de arriba, el requerimiento, y están codificadas, si ustedes ven, así, las normas están codificadas con 1, 2, 2, sus puntos, y abajo están con letras ya, A1, A13, A14, A15, entonces ya con letras alfanuméricas está abajo, y allí va a ser un numérica, la numeración de la norma. La NIA 210, lo que es en acuerdo a los términos del encargo. ¿De qué trata este? Normalmente aquí trata de que el auditor debe establecer responsables de la empresa y responsables del auditor, y eso lo hace mediante una nota. Esa nota se llama, otros le llaman carta compromiso, otros le llaman carta de encargo de auditoría. Entonces, de eso trata, las responsables que debe tener la entidad y del auditor, y ahí se pone una nota, es una nota, qué responsabilidad tiene el auditor y qué responsabilidad tiene la entidad para, digamos, delimitar de cada uno y cuánto lo voy a cobrar, demás cosas. Entonces, de eso trata esto. Entonces, en algunas empresas o algunas firmas, a veces en auditoría no hay contrato. Entonces, si no hubiera contrato, esto lo sustituiría al contrato. Lo sustituiría. Es como un contrato, pero en cumplimiento de la NIA. Ahora, las firmas grandes, las firmas Price, Deloitte, Ernst Young, KPMG, esas firmas grandes, normalmente cuando firman contrato, además mandan siempre esta carta compromiso para cumplir las NIAs. Tienen contrato y mandan esto. Las firmas chiquititas,
muy chiquititas, ni mandan esta carta, ¿no? Entonces estarían incumpliendo la norma. Entonces deben mandar para cumplir, no. Y tiene modelo, tiene introducción, objetivo, y aquí está condiciones previas a la auditoría, ahí justamente dice, aceptes el cliente, aceptes el trabajo, cumples código de ética, ¿no? Acuerdo a los términos del encargo, auditores recurrentes, ¿no? Aceptación o modificación de términos del encargo. Y aquí abajo tiene ejemplos de carta de encargo, lo que les decía, ejemplos de carta de compromiso. ¿Qué están haciendo ustedes para el tema 1? ¿No? En el tema 1, ¿no? Estamos haciendo eso. Entonces aquí hay un modelo. La NIA 220 es control de calidad de auditoría de estados financieros. Entonces, lo que hemos dicho es que control de calidad de la firma o de gestión de calidad de la firma. Esto es para una auditoría solo de estados financieros. Esta norma también ha sido modificada y va a entrar en vigencia en diciembre de 2022, al año, pero en otras palabras, del 2023. Entonces, lo del libro está vigente. El libro está vigente hasta el 2022, este año y el año. Y el 2023 entra en vigencia la otra NIA. La NIA se llama NIA 220 revisada, se llama gestión de calidad para una auditoría de estados financieros. Entonces, esta NIA lo que hace es qué controles vas a hacer en una auditoría de estados. Eso establece. ¿Qué controles vas a hacer en una auditoría de estados financieros? Control de calidad. Entonces, ¿qué busca esta NIA? Que la auditoría se ejecute de acuerdo a NIAS. Eso es lo que busca. Por eso dice, esta norma trata de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. Eso pues. Esta NIA debe ser interpretada conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. Entonces hay que aplicar con el código de ética. Es lo que pide que se haga. Entonces, habla, ¿no? Tiene introducción, objetivo, definiciones, requerimientos. Entonces aquí está, de nuevo, aceptación y continuidad de las relaciones con el cliente. Hay que aceptar al cliente, hay que aceptar el trabajo y encargos de auditoría. Entonces, aquí requerimientos de ética, hay que cumplir el código de ética, hay que asignar equipos, realización de encargos y hay que documentar. Dice, no te dice cómo, documente todo este proceso que hagas en algún lado, documentate. Entonces estamos nosotros haciendo eso, estamos documentando en el legajo de planificación. Estamos documentando este proceso en el legajo de planificación. Y aquí abajo explica lo mismo. Responsabilidades, requerimientos, aceptación, así. Entonces, aquí explica en forma más detallada. La NIA 230 habla de documentación de la auditoría. Todo el trabajo de auditoría debe ser documentado. Eso pide, que esté documentado. Entonces, no te dice que debes hacer legal, nada. Dice, debe estar documentado, que puede ser electrónico o puede ser, digamos, físico, pero debe estar documentado. De eso trata esta NIA, que la auditoría debe estar documentado. Entonces, eso es. Y también dice, las disposiciones legales o reglamentos pueden establecer requerimientos adicionales sobre documentación. Entonces, si hay alguna norma que pide que aumentes otra documentación, entonces podrías considerar esta norma legal. Y aquí habla justamente para qué sirve la documentación. Para que proporcione evidencia de las bases del auditor para llegar a la conclusión. Entonces, al final, tu documentación sustenta tus conclusiones, ¿no ves? Sustenta tus conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor, o sobre el objetivo que pretendes que pretendes lograr en la auditoría, y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de acuerdo con las NIAS. Entonces, también la documentación debe demostrar que has cumplido las NIAS. Entonces, todo lo que pide las NIAS tendría que estar documentado en papeles de trabajo. Y los requerimientos legales o reglamentaciones aplicables. La compilación, hay otra cosa que es importante. En este caso, esta norma te da 60 días para completar, de organizar tus papeles. O sea, ¿qué quiero decir? Normalmente en las auditorías te falta tiempo. Sacas evidencia porque tienes que presentar informes, por ejemplo, en el sistema bancario, normalmente las empresas, las consultoras, presentan más o menos en febrero, máximo, pese a que tienen hasta, ¿no? Tienen, ¿no? En febrero tienen que presentar todos los informes de auditoría, hasta febrero tienen que presentar. Entonces tienen para hacer auditoría, más o menos para completar la auditoría en enero y febrero.
Entonces, sacan evidencia, revisan todo lo que pueden, o sea, sacan toda la evidencia, pero no tienen tiempo para organizar, para poner referencias, marcas, esas cosas, no tienen tiempo. Entonces, la misma NIA les dice, la compilación del archivo final del auditor no excederá habitualmente de los 60 días siguientes a la fecha del informe. Entonces, si bien yo emito el informe con 28 de febrero, digamos que emito con 28, yo tengo 60 días para compilar eso en legajos, en archivos. Entonces tengo marzo y abril, ¿no? Entonces, ya no es para sacar evidencia, sino es para organizar, compilar, poner referencias, marcas, demás cosas. Tengo todavía 60 días. Eso es lo que dice esta NIA. De nuevo, tiene introducción, objetivo, definición, requerimientos. ¿Ya? Y aquí tiene un anexo, requerimientos específicos de documentación. Te dice qué debes documentar, o sea, no te dice dónde. Toma en cuenta para documentar esto. Entonces te da un detalle de lo que te pide la NIA, ya las NIA. Entonces, esta documentación de la NIA. El otro es la NIA respecto a lo que es responsabilidad del auditor en auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Aquí habla del fraude. Todos los estados financieros, todos, pero sin excepción, incluyen errores o fraudes. ¿Ya? Siempre va a haber un error o puede haber un fraude. Puede ser un fraude chiquitito, pero va a haber, normalmente van a incluir estos estados financieros, algún error o fraude. Entonces, lo que habla esta NIA es respecto al fraude. Entonces, del fraude. Entonces, te dice aquí, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la NIA 315. La NIA 315 es identificación y valoración de riesgo. Entonces, yo debo considerar en mi identificación y valoración de riesgos esta NIA 240. Y dice NIA 330 es respuesta al riesgo. Son los procedimientos que voy a hacer en función de estos riesgos. Siempre va a haber errores y fraudes. Seguro que ustedes, en este grupo, han dado exámenes en línea y alguno que otro hecho fraude, pues. Seguro que han hecho. Solo que no tengo evidencia. Están haciendo resúmenes a mano. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo tengo certeza del 100% que no se lo ha hecho, ese resumen no se lo ha hecho su hermano o ha comprado a mano, pese a que se llama su chequeo? ¿Cómo sé yo? Difícil, ¿no ve? Entonces, a veces no se puede probar. Por lo tanto, siempre va a haber errores y fraudes, lo mismo en los estados financieros. Entonces, trata esta NIA de que, ¿cuál es la responsabilidad de la auditor? De tratar de identificar los errores y fraudes relevantes. ¿Cuál es la característica del fraude? El fraude es intencional. Es intencional. Es intencional el fraude. ¿Ya? Es intencional. Mientras que el error es no intencional. El error es no intencional. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? Las responsabilidades del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Entonces, la empresa es responsable de prevenir y de detectar fraudes. Para eso pone controles internos, tiene auditoría interna, todo. Pero si el ejecutivo está metido en el fraude, esto se vulnera totalmente. Entonces, el auditor ve si hay riesgo o no. Ejemplo, ¿será fácil hacer una auditoría al gobierno municipal de Cochabamba de la anterior gestión? No. Si ustedes ven, tiene más, según las noticias, tiene N juicios, el Ejecutivo. Está en investigación, no estoy diciendo que es culpable, pero hay mucho riesgo, a eso me voy, de la alcaldía de Cochabamba. Entonces han desvirtuado mochilas 1, mochilas 2, desayunos y no sé qué, siempre hay riesgo, entonces yo tengo que ver, pues, si el Ejecutivo está metido, hay más riesgo, ¿no? Entonces, el auditor que es un auditor de conjunto con las NIAs es responsable de la obtención de una seguridad razonable. O sea, yo no tengo seguridad absoluta, no voy a descubrir todos los fraudes, no voy a descubrir si hay 10.000 transacciones, yo no voy a revisar las 10.000 transacciones, ¿no ve? Y no voy a ir a confirmar, verificar cada uno, que la factura sea legal, verificar alguno que otro. Entonces, por eso no tengo seguridad absoluta, sino tengo una seguridad razonable. Entonces, yo tengo que tratar de encontrar todos los errores y fraudes significativos, ¿no? Por eso aquí dice,
¿no? Aquí debidas a fraude o error. Eso dice, fraude intencional, error no intencional. Debido a las limitaciones inherentes en una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya sido planificada y ejecutada de acuerdo a NIA. Pese a que hecho de acuerdo a NIA, puede ser que no lo detecte porque está bien hecho el fraude. Además, tal vez no lo detecte porque tal vez no ha entrado en la muestra. También, además. Entonces, de eso trata. El fraude es intencional y el error no intencional. Estos, ¿de qué depende el fraude? Los factores de riesgo. Hechos o circunstancias que indiquen la existencia o incentivo o elementos de presión para cometer un fraude y proponer una o poder para cometerlo. Hay un triángulo del fraude, que vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita, aquí está el triángulo, de eso trata eso. ¿Qué origina el fraude? Dos cosas, información fraudulenta o malversación de activos. ¿Qué es información fraudulenta? Dar una información que no es real. ¿Y qué es no? Lo que es apropiación de activos? Apropiarse de activos de la empresa, que sea efectivo, materiales, que sea activos fijos, cuentas por cobrar, inversiones, cualquiera. Eso es malversación de activos, apropiación de activos o malversación de activos. Entonces, origina dos, información fraudulenta, como por ejemplo los que dicen con factura, sin factura. Cuando te dice la empresa con factura y sin factura, entonces las ventas sin factura no están registradas contablemente. Por lo tanto, esa información de ventas no es real, es información fraudulenta. O apropiación indebida de activos. Vayamos a lo que es en el Banco Unión. Un señor X se ha llevado 37.5 millones. Tenía los dos. Información fraudulenta porque decía que en caja, en bóveda, había, digamos, 100 millones, cuando en el fondo solo había, digamos, 62 millones, 63 millones, nada más, y no había los 100, decía 100 y no había los 100, había solo 62 millones. Y al mismo tiempo se ha apropiado, se ha llevado la plata, se han apropiado los activos, y eso es lo que origina un fraude. Y para sustentar esto, ¿qué hacen estos señores, los que hacen fraude? Adjuntan facturas falsas, o contratos falsos, o no registran, omiten, ¿no? Entonces, de eso trata esta mía. Y aquí está el triángulo del fraude, lo que les decía, factores de riesgo, incentivo o presión para cometer el fraude, vivir más allá de sus medios o lograr resultados positivos. Ejemplo, esto es vivir más allá, ganas digamos 3.000 y vives como ganarías 10.000. Entonces, ¿qué haces? Por la diferencia haces fraude. Ese es como ese señor del Banco Unión, ganaba algo de 6.000 y vivía como ganaría 20.000 cada mes. Entonces, ¿qué tenía? Autos lujosos, consumir tragos finos, ustedes pueden leer, está en las noticias. Inclusive tenía una esposa, pero también tenía una suplente. Entonces, para pagar a la suplente había que tener plata. Entonces, con sus 6.000 no alcanza, ¿no? Entonces, vive más allá. O hay también presión. Puede haber también presión. Ejemplo, yo soy el cajero y tengo mi hijo enfermo. Entonces, quiero $5.000 para la cirugía. Y en la empresa yo estoy manejando cada día $10.000 o 20.000. Entonces, la necesidad me obliga tal vez a hacer fraude, ¿no? Entonces, hay una presión interna o presión externa, pero normalmente hay esa. Y eso tiene que estar atento, dice, a esos cambios que puede haber en los empleados. Otra oportunidad, si no hay control, va a ser fraude. Yo soy el cajero, nadie me hace control, nadie me hace arqueos de caja, nadie me verifica, nada. Entonces, yo manejo 100.000 bolivianos día, entonces me falta plata para invitar a alguna persona, agarro 100 pesitos, me saco y listo. Y al día siguiente vuelvo. Y después, como nadie hace control, ya no devuelvo y al final sigo sacando, sigo sacando. Entonces, como no hay control, hay un oportunidad para cometer fraude. El otro es, por eso se evalúa el control interno. El otro son los valores de la persona. Si la persona es fraudulenta, va a ser fraude. Es lo mismo que debe haber algún alumno que le gusta hacer chancho, sí o sí, aunque no necesite, igual hace chancho, porque así son sus valores.
Así son sus valores. O sea, son valores de la persona. Entonces, actitud caracteriza un conjunto de valores éticos que permiten cometer un fraude. Entonces, son sus valores éticos. Hay personas que ya tienen mucha plata y siguen teniendo plata. Por ejemplo, esto se puede ver, por ejemplo, en los narcotraficantes. Tienen ya, antes eran pobres, tienen mucha plata y siguen acumulando plata. Al final caen en la cárcel y otro disfruta de la plata, ni siquiera disfruta él. Entonces, así son sus valores, ¿no? Entonces, para cometer fraude. Entonces, hay funcionarios que tienen su... Eso se podía ver en el anterior gobierno. Algunos funcionarios, algunos, ¿no? Que están con juicios, justamente eran transitorios. Entonces, sus valores, ¿no? Han importado respiradores, han comprado ahí 5.000 cuando solo costaba 2.500. Entonces, ¿qué? Sus valores, ¿no? ¿Sabe? Sus valores al final son sus valores éticos. A eso se refiere. Entonces, aunque tengan plata, igual van a hacer fraude, porque así son sus valores. De eso trata toda esta NIE. Es interesante, ustedes van a leer por si acaso. Entonces, aquí tiene introducción, objetivos, definiciones, requerimientos, y también tiene aquí lo que es guía de aplicación. Y aquí tiene ejemplos de factores de riesgo. Ustedes no podrían decir, no sé cómo es, aquí están todos los factores. Le dice al auditor, aquí toma en cuenta estos, aquí hay factores. Te dice, por ejemplo, si hay esto, hay riesgo. Si hay esto, hay riesgo. Si hay esto, hay riesgo. Así te dice. Entonces, ya, te da toda una guía. Hay otra NIA que es la NIA 250 revisada, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría. Entonces te dice, tome en cuenta en auditoría de estados financieros las normas legales. Ejemplo, la ley 843 en una auditoría financiera, ¿no? Voy a tomar la ley de sistema integral de pensiones, voy a tomar la ley general de trabajo, sus reglamentos, todo eso voy a tomar. Eso dice, tome en cuenta las leyes porque afectan a los estados financieros. Eso pide que tomes en cuenta, que evalúes en la auditoría el cumplimiento de normas legales que le aplican a la empresa. Eso pides. ¿Ya? Entonces tiene introducción, objetivo, definir requerimientos, ¿no? Y también guía de aplicación. Te explica. Otro es la NIA 260 revisada, comunicación con los responsables de gobierno de la entidad. ¿Qué te dice? Comunicate con los responsables de gobierno en el transcurso de la auditoría, no al final. Cuando hay un problema grande, comunicar tal vez te puede dar alguna información, puede aclarar. Comunícate en el transcurso de la auditoría, dice con los responsables de la entidad, eso te pide, pero no al último. Cuando ya tenés la auditoría, vamos a encontrar esto, ya no puede darte información o tal vez has perdido tu tiempo, tal vez dice, tengo esta salvedad, pero aquí están los documentos, licenciado, pero he perdido mi tiempo documentando algo que había. Entonces, lo que te dice es, comunícate con los responsables en el transcurso de la auditoría de los hechos más importantes, tal vez pueden aclarar, pueden absorber dudas, ¿no? Entonces, o pueden hacer ajustes también. Por ejemplo, encuentro un ajuste, le comunico, tal vez le puedo solucionar, ¿no? Entonces, eso pide esta NIE, que se comunique al auditor con los responsables de gobierno en el transcurso de la auditoría. Y aquí está, responsables de gobierno, cuestiones que deben comunicar, los más importantes, procesos de la comunicación, hay un emisor, hay un medio de transmisión y hay un receptor, ¿no? Y hay documentación. Hay también la NIA 265, muchos hablan de deficiencias de control interno, hay que hacer deficiencias, ¿dónde se respaldan? La NIA 265, comunicación de las deficiencias de control interno a los responsables de gobierno y de la dirección. Entonces, ¿qué es responsable de gobierno? Por si acaso es el director en Bolivia. ¿Y qué es dirección? La gerencia general, director general, presidente, ¿no? Depende del nombre que lleve. Entonces aquí dice, debes comunicar las deficiencias de control interno significativos. No es cualquier deficiencia. Y que pueden salir en cualquier etapa de la auditoría. Aquí habla justamente de la NIA 315, que es identificar en valoración de riesgo. La NIA 330, que es lo que es respuesta al riesgo. Cuando yo hago algún procedimiento de auditoría y encuentro una deficiencia, también sirve. Aquí también habla de la NIA 260. Entonces, a la NIA debes comunicar todas las deficiencias relevantes de control interno a la gerencia. De eso trata. Y te dice que es una deficiencia. ¿Por qué se origina? Por dos cosas. Falta un control o un control está funcionando mal. Eso es una deficiencia. Falta un control, diseñar un control, o un control diseñado no está funcionando adecuadamente y permite que haya errores o fraude. Eso es una deficiencia. Y habla de deficiencia significativa. Noto, por ejemplo, yo hago un arqueo de caja y encuentro faltante de 5 pesos. Es una deficiencia, pero ¿será significativo faltante de 5 pesos?
o falta 100 pesos, ¿será significativo? O falta 1.000 pesos en ENDE o en Banco Unión, ¿será significativo 1.000 pesos? Eso es, ¿no? Entonces hay que ver cuándo es significativo. Cuando el auditor comunica a la gerencia y la gerencia va a tomar alguna acción. Si toma alguna acción, se va a volver significativo. Pero si yo le digo, Banco Unión encuentra un faltante de 100 pesos y el cajero maneja en el día 1.000.000, o sea, entre transacciones que hace y todo, maneja 1.000.000 en el día, entonces el gerente va a decir felicidades. ¿Por qué? De 1.000.000 que puede haber errores. Los cajeros en los bancos, por si acaso, tienen un fondo de faltantes de caja, se llama. Les dan un monto, digamos, 500 pesos, justamente para estos faltantes. Sobrantes, a veces das cambio 10 centavos más, 10 centavos menos, siempre ahí puede haber errores de ese tipo. Entonces, les dan un bono a los cajeros, justamente para cubrir esas diferencias mínimas. Entonces, si tiene un bono de 500 y hay faltante de 100, le va a cubrir con su bono. Entonces, no es significativo. De eso trata esta NIA. Pues deben ser significativas. Ahí está, introducción, objetivos, definiciones de crimen, seguida de aplicación. La NIA 300 habla de planificar. Todas las auditorías de estados deben ser planificadas. De eso trata esta NIA 300. Deben estar planificadas. Y es la auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces aquí tiene introducción, objetivos, requerimiento y guía de aplicación. Y aquí habla justamente de miembros clave. ¿Quiénes deben planificar? ¿Quiénes deben participar en la planificación? Los claves digamos, del equipo de auditoría. En este caso, el socio, el gerente, el supervisor. Ellos planifican. No planifica el junior, el asistente. Ellos traen información, pero no planifican por falta de experiencia. Y aquí habla de actividades preliminares. Dice, antes de planificar, debes hacer aceptación del cliente, aceptación del trabajo y cumplimiento de código de ética. Eso habla esta. Después hay que planificar y hay que documentar. Toda la planificación hay que documentar. No te dice cómo, documentate. Entonces, y la NIA 315 hay que identificar riesgos, identificar y valorar riesgos. Por ejemplo, yo estoy haciendo auditoría ICE Norte. Identifico un riesgo. Sus productos son perecederos en la mayoría. Está ahí. Identifico el riesgo. Es un riesgo inherente. Que sus productos en la mayoría son perecederos. Después ya valoraré el riesgo. Veré si hay controles para verificar fechas de vencimiento. Y si no hay controles para verificar fechas de vencimiento, el riesgo es alto. Por lo tanto, yo tengo que hacer unas respuestas así, tomar una muestra y verificar fechas de vencimiento. Porque si se han vencido los productos en sus fechas, su valor es cero. Inclusive puede originar multas por las autoridades que verifican que los productos estén vigentes, los pueden originar. Entonces yo tengo que identificar y valorar riesgos. Y ahí se identifica riesgo inherente, riesgo de control, si el riesgo es alto, medio y bajo, pues yo tengo que valorar, ¿no? Identificar primero y después valorar riesgo de incorrección material, ¿no? Material mediante conocimiento de la entidad y del entorno. Entonces, para conocer, o sea, yo debo conocer la entidad bien. Del conocer la entidad, dice, incluyendo el control interno. De conocer la entidad para salir riesgo inherente. Del conocimiento del control interno va a salir riesgo de control. Y del entorno va a salir riesgo inherente. Ejemplo, el coronavirus es del entorno, no depende de la empresa. Las normas que está sacando el Estado, los gobiernos, el gobierno, también es inherente, no depende de la empresa. Entonces yo tengo que conocer a la entidad, incluyendo su control interno y su entorno. Eso que pide. Y esta NIA 315 está vigente hasta el 22 de diciembre de este año, hasta el 15 de diciembre del 2021. Esta NIA 315. Hay otra NIA que ha sido emitida el 2019, que entra en vigencia el 15 de diciembre de 2021. En otras palabras, el 2022 entra en vigencia otra NIA al año. Entonces, esa NIA se llama revisada 2019. La anterior NIA solo era revisada, ahora ya dice revisada 2019. Ustedes pueden leer cualquiera, porque está vigente esta 215 revisada y al año entra en vigencia la NIA 500 revisada de 2010. Cualquiera pueden leer. Tiene la misma estructura, tiene lo mismo, solo que está mejorada esta otra, no, NIA nada más.
Y tiene aquí la NIA 315, introducción, objetivos, definiciones. Y aquí te dice cómo vas a hacer, ¿no? Conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno, cómo vas a hacer. Hay que identificar y valorar riesgos. Hay que documentar todo esto, por si acaso. Entonces, vamos a documentar en el legajo. Y habla del control interno. Esta NIA 215 revisada 2019 ha sido modificado por el control interno, principalmente, si ustedes saben, hay un control interno que se llama COSO, había un COSO 1, es de 1992, ha sido actualizada el 2015, el 2013, se llama COSO 2013, el control interno ha sido actualizada. Esa actualización del COSO 2000, del COSO 1, ha originado que se cambien las normas y uno de esos cambios de esta NIA revisada 2019, han cambiado. Y también había el COSO 2, ustedes saben, también hay un COSO 2 que era gestión de riesgo empresarial. Entonces, ese COSO, esa norma ha sido también actualizada del 2017. Todos esos cambios del COSO 1, del COSO 2, han originado que se cambie también la NIA y se adecua a esos nuevos documentos y se emita la NIA 2015 revisada 2019, que va a entrar en vigencia el 2022. Entonces, la del libro está vigente. La NIA 320, importancia relativa. Entonces, yo debo revisar todo lo que es importante y está en función del riesgo. Más riesgo, el nivel de importancia baja. Menos riesgo, el nivel de importancia sube. O sea, si hay menos riesgo, voy a revisar importes más grandes. Si hay mucho riesgo, revisaré importes más pequeños. Entonces voy a ver, ¿no?, la importancia en función del riesgo. De eso trata esta NIA, de la importancia relativa. Y te da, no te dice los porcentajes, lo único que dice, depende del criterio, y dice puede estar entre el 3% hacia arriba, pero si hay mucho riesgo, yo puedo bajar al 1. Hay otras entidades, por ejemplo, alcaldías, pues, donde hay mucho riesgo, bajan al 0,5%. O sea, el auditor baja porque cualquier operación que revise tiene alta probabilidad de que haya errores o fraudes. Entonces, va a depender, la importancia relativa está en función del riesgo. Y aquí está, ¿no?, determina la importancia relativa, cómo se determina, revisión a medida que la auditora avanza, y hay que documentar cómo es calculada tu importancia relativa, hay que documentar en papeles. La NIA 330 es respuesta del auditor a los riesgos valorados. Entonces, estos son los procedimientos que voy a hacer en función del riesgo. Entonces, estos son los procedimientos que voy a hacer. Y dice en función de la NIA 315, pues. Claro, la NIA 315 es identificación y valoración de riesgo. En función de eso yo defino qué procedimiento voy a hacer. Esto es ya para ejecutar. Estoy definiendo qué procedimiento voy a hacer. Riesgo inherente. Productos perecederos. Veo que es alto el riesgo. Valoro que es alto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi respuesta? Tomar una muestra de productos y verificar fechas de vencimiento. Entonces, de eso trata esta NIA. Respuesta al riesgo, los procedimientos. Y te da 3 tipos de procedimientos. Pruebas sustantivas, que se dividen en 2, de detalle y analíticos, ¿no? Entonces, de detalle y prueba de control, también pues, le llaman pruebas de cumplimiento, también lo llaman. Esto es para la fase de ejecución. Esta prueba de controles también se aplica en la fase de planificación, se aplica también, y también se aplica en la fase de ejecución. Hay muchos auditores que dicen, no, se aplica en la fase de planificación, no, se aplica en los dos, y se llama pruebas de doble propósito, sirve para planificar y sirve para ejecutar. Entonces, ahí, así lo llaman. Y estos procedimientos analíticos se aplican también en los dos, se aplica en planificación, también se aplica en ejecución. Y pruebas de detalle sí se aplican normalmente en fase de ejecución. De eso trata esa NIA 330, ¿no? Y aquí está, procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados, ¿no? Evaluación de la suficiencia, adecuación de la evidencia. Entonces, está ahí. Entonces, van a leer, por si acaso. Céntrense principalmente en el requerimiento. Céntrense cuando hagan el resumen, céntrense principalmente en el requerimiento, es lo que se requiere la norma. Después tenemos la NIA 402, consideraciones de auditorías relativas a una entidad que utiliza una organización de servicio, que dice, actualmente las empresas, muchas empresas, ya no tienen contador en la empresa.
está terciarizado el servicio, lo lleva a la contabilidad una consultora. Ya no declara la empresa los impuestos, lo terciariza a una consultora especializada en tributos, lleva no a la declaración de impuestos. Así manejan actualmente. La contabilidad no está en la empresa, la declaración de impuestos ya no hace la empresa, sino otra, hace por cuenta de la empresa. Entonces, el riesgo ya no está solo en la empresa, también está en la otra empresa que da el servicio. Entonces, yo debo evaluar a la empresa en sí y a la que da el servicio, porque tal vez el fraude está en la empresa que da el servicio. De eso trata esta NIA, organización de servicios. Actualmente muchas empresas contratan ya, la contabilidad lleva a una consultora, el pago de impuestos lleva a otro consultor, e inclusive personal. El personal, vayamos a la alcaldía. La alcaldía, por ejemplo, todos los que hacen control de parqueo de vehículos en las calles, no son de la alcaldía, son contratados. Ha contratado una empresa. El riesgo no está en la alcaldía únicamente, también está en la otra empresa. Eso es. Entonces, de eso trata esta NIA. Hay que tomar en cuenta para los riesgos. Y habla justamente de que obtención de conocimiento de servicios prestados por una organización de servicio, incluido el control interno. Entonces hay que ver qué controles tiene la otra empresa. Entonces, de eso trata esta NIA. Es interesante, hay que tomar en cuenta en las auditorías. Si hay, ¿no? Otro es evaluación de las incorrecciones identificadas durante la auditoría. Yo encuentro errores, ajustes contables, o puede haber falta de omisión, de revelación sin notas. Entonces, si la entidad ha ajustado y ha revelado adecuadamente, ya no hay problema. ¿Qué pasa con los no ajustados? Entonces, yo tengo que evaluar si los no ajustados, los no registrados, los no subsanados, yo tengo que evaluar para ver qué opinión voy a dar, si voy a seguir dando opinión limpia, con salvedad, adversa o abstención de opinión. ¿Qué voy a dar? O sea, tengo que evaluar. Ya está lo que es la planilla de resumen de ajustes. Justamente habla esta NIA de la que es, yo evalúo para ver si afecta o no al informe, y habla justamente de la NIA 700, que son informe. Y habla también de la NIA 320, que es materialidad. Tengo que ver si está por encima de la materialidad estos errores no ajustados o no subsanados por la empresa. Entonces, de eso trata esta NIA en forma muy resumida, lo estoy diciendo. ¿Qué es una incorrección? Diferencia entre la cantidad de clasificación, presentación e información revelada respecto a una a partir de estados finales, una cantidad de clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto a dicha partida de conforme con el marco de información financiera. Yo encuentro un dato y comparo con otro dato. ¿Qué pide la norma contable? Y yo he encontrado que ha depreciado muebles en seres por 30%, y la norma dice 10%. Hay una diferencia. Eso es una incorrección. Tengo que ver después si sea justo. Incorrecciones no corregidas. Se centra principalmente, hay que centrarse en las incorrecciones no corregidas. Incorrección que al auditor acumula durante la realización de la auditoría que no han sido corregidas, porque eso puede hacerte cambiar la opinión, ¿no? Te puede hacer cambiar la opinión para ver si es material o no es material, ¿no? Entonces puede ser salvedad, adversa. Si es limitaciones, también me va a dar origen a una abstención de opinión. De eso trata esta NIA de evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. La NIA 500 habla de evidencia. La evidencia debe ser suficiente y adecuada. Eso dice, ¿no? Suficiente y adecuada debe ser la evidencia. Entonces, yo debo aplicar esta NIA, o sea, la NIA, para obtener evidencia. La evidencia que es para que se sustenta mi opinión, mis conclusiones. Eso es la evidencia. De eso trata toda esta NIA. Y dice, esta NIA es una parte y también debes cumplir las evidencias que piden las otras NIAs. Cumplir las evidencias que piden. Cada NIA te pide alguna evidencia. Entonces dice, aplica también lo que piden las otras NIAs, te dice, en este caso. ¿Ya? Y habla de requerimientos, evidencia suficiente y adecuada. En Bolivia es suficiente y competente la nuestra norma, pero es traducción. Adecuado o competente son sinónimos. ¿Ya? Es sinónimos, por si acaso. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. La NIA 501 habla de evidencia de consideraciones específicas para determinadas áreas. Entonces aquí esta NIA habla los procedimientos que debes hacer para tres áreas, para inventarios, litigios y segmentos. Ya te dice qué procedimientos vas a hacer en inventarios,
¿Qué procedimientos va a ser en litigios, que son contingencias? ¿Y qué procedimientos va a ser cuando hay segmentos? Por ejemplo, vayamos a Manaco, sección niños, sección, digamos, damas, sección varones. Esos son los segmentos de producción. Entonces yo puedo, entonces aquí ya me dice qué procedimientos puede hacer para segmentos o para juicios, litigios o para inventarios. Entonces, existencias, entonces litigios y segmentos. Aquí está. Entonces, justamente habla de eso. Procedimientos para existencia, litigios, reclamación e información por segmento. Entonces ya te dice qué procedimientos puedes considerar para auditar estas tres áreas. Existencias, litigios y reclamaciones por segmento. La NIA 505 te habla justamente de confirmaciones externas. La confirmación es uno de los procedimientos más clásicos de la auditoría, porque te da evidencia más competente, más adecuada, porque es de fuente externa. Entonces, te dice, ¿debes hacer confirmaciones? Sí o sí. La norma te pide, dependiendo, normalmente se hace a bancos, a las cuentas por cobrar, a las cuentas por pagar, y se puede hacer a muchas otras cuentas, ¿no? Entonces, dice que la evidencia de la auditoría es más confiable, pues, cuando es mediante confirmación. La evidencia de la auditoría obtenida por el auditor es más confiable cuando es obtenida por el auditor directamente, un arqueo de caja, una verificación física, es más confiable, ¿no? La evidencia de la auditoría es más confiable cuando existe un informe de documento, ya sea en forma papel o soporte electrónico o otro medio. Es mejor tener un papel en físico, o sea, original, pero no fotocopia. Entonces, esa evidencia sería competente y adecuada. Entonces te dice, pero aquí habla que es más conveniente cuando es de fuente externa. Y te dice, y te habla aquí por si acaso de confirmaciones positivas, confirmaciones negativas, te habla de los tipos de confirmaciones, toda esta NIA, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Aquí está procedimientos, ¿no? Negativa, que confirmación externa, negativas, entonces, de eso mismo, ¿no? Aquí está negativa, habla también de positivos. La NIA 510, esta NIA, habla de saldos iniciales de auditoría o saldos de apertura. Normalmente, ¿qué hacen los auditores? Como loco, van a revisar el saldo final. ¿Cuánto quedó en caja? ¿Cuánto quedó en cuentas por cobrar? O sea, el saldo final que tiene al final. La NIA te dice, no solo revisar, no revisar, antes de revisar eso, empezar a revisar tus saldos de apertura. Revisa tus saldos de apertura. Por ahí un error o un fraude. ¿Qué tal en caja? El año pasado quedó 500,000 en caja. Y cuando abren el libro de registros contables, en vez de 500,000 se olvidan un cero y le ponen 50,000. Y se olvidan un cero. Y 450,000 lo desvían. Entonces, revisar tus saldos tus aperturas de estados financieros, te pide. Eso te pide esta NIA. Revisar. Entonces, en una auditoría, cuando hemos hecho verificado esta situación, hemos encontrado 6 millones de error. Error no era fraude, error. Entonces, puede ser error o puede ser fraude. O también tus saldos cuando son saldos iniciales. Uno es saldos iniciales. ¿Qué quiero decir? Recién voy a hacer la auditoría por primera vez de la empresa este año. Primera vez, y la empresa ya tiene 10 años. Entonces, mis saldos son acumulados de 10 años, depreciación acumulada está acumulada de 10 años. Yo tengo que revisar si esa acumulación es correcta, entonces tal vez tengo que revisar hacia atrás, por eso tengo que revisar mis saldos iniciales. Entonces, de eso trata esta NIA. No es tan fácil aplicar esto, o sea, pero hay que hacerles. Y te da procedimientos, por si acaso, para revisar saldos iniciales o saldos de apertura, te da los procedimientos de auditoría. La NIA 520 habla de procedimientos analíticos, ¿no? Entonces, normalmente, ¿de dónde viene la palabra analítico? De análisis financiero, de ahí viene. Análisis horizontal, vertical, índices, ¿no? Índices financieros, liquidez, solvencia, todo eso, pruebas globales, todo eso habla esto. Entonces, se puede aplicar procedimientos analíticos en la fase de planificación, en la fase de ejecución y en la fase de conclusión de comunicación de resultados. En las 3 etapas se aplica el procedimiento analítico. Justamente habla aquí de la NIA 315, 330, que es respuesta al riesgo. Ahí está la fase de ejecución.
Entonces, de eso trata esta NIA, del empleo de procedimientos analíticos. ¿Cuándo se aplica procedimientos analíticos? Cuando hay buen sistema de control interno. Si no hay buen control interno, no se puede aplicar procedimientos analíticos, tengo que aplicar pruebas de detalle. ¿Por qué? Si no hay buen control interno, la información de esa empresa no es confiable. Por lo tanto, si yo aplico procedimientos analíticos sobre información no confiable, su resultado va a ser no confiable, automáticamente. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces habla justamente de procedimientos analíticos, significa evaluaciones de información financiera realizada mediante análisis de las relaciones, ¿no? Relaciones, por ejemplo, índices, puede ser, entre datos financieros y no financieros. Yo puedo aplicar, ejemplo, un índice, un procedimiento analítico que normalmente nosotros aplicamos es, por ejemplo, IT sobre ventas. Yo pongo el gasto de IT, ¿cuánto es? Un monto X. Y hago el total ventas, ¿cuánto es? Divido y si me sale 3%, digo que es razonable. ¿Qué tal si me sale 1% esa división? Entonces ahí ya no es razonable, entonces tengo que profundizar la auditoría. O me sale 6%, entonces tengo que, porque puede haber que haya errores en el registro, ¿no? Pero no, tendría que salir más o menos 3% de ese indicador o ese índice o esa relación. Entonces, de eso trata esta NIA de procedimientos analíticos, ¿ya? Entonces, se aplica en la fase de ejecución, también en la fase de comunicación, de resultados, y también en la fase de planificación, por si acaso. Entonces, hay otra NIA 530, muestreo. Entonces, hay muestreo estadístico, no estadístico. Entonces, a estadístico normalmente se aplica para universos grandes. Entonces, no estadístico normalmente se aplica para universos que no son grandes. Entonces, en Bolivia, la mayoría de las auditorías, las firmas manejan muestreo no estadístico, porque nuestras empresas no son tan grandes. ¿Ya? En algunos casos sí se puede aplicar muestreo estadístico. Por ejemplo, en cuentas por cobrar de ELFE, tiene 500.000 clientes por cobrar, entonces ahí sí yo puedo aplicar. O en Comteco, ¿no? Tiene más de 100.000 cuentas por cobrar. O en Semapa, ¿no? Tiene más de 100.000 cuentas por cobrar. Ahí sí puedo aplicar muestreo estadístico. O puedo combinar una parte estadística y otra parte no estadística. Ya depende del auditor, ¿no? Entonces, y te da las metodologías. Hay métodos, hay ejemplos. Hay un capítulo del libro, por si acaso. Hay un capítulo exclusivo de muestreo en el libro, pues, de auditoría de estados financieros, ¿no? Y te da ejemplos. Aquí hay ejemplos, cómo se puede sacar esos ejemplos, por si acaso está ejemplificados en el libro también. Entonces, ustedes lo pueden ver, ¿no? Muestreo. Hay NIA 540 de visada. Esto también ha sido modificada, y en el libro está la última modificación, se llama auditoría de estimaciones contables. Muchos datos son estimaciones, por ejemplo, la depreciación es una estimación, la previsión para cuentas sin cobrarse es una estimación, la previsión para obsolescencia de inventarios es estimación. Hay muchos datos que son estimación, hay también previsión para contingencias, muchas son estimaciones. Entonces dices, debes considerar, dice en la auditoría, esas estimaciones que ha hecho la empresa, y debes considerar tomando en cuenta también lo que dice la NIA 315, que es identificación y valoración de riesgo. También debes tomar en cuenta después el riesgo de esa estimación, debes tomar la NIA 450, que es evaluación evaluación de las incorrecciones no corregidas, la 500 también debes tomar, que es evidencia, todo esto debe estar documentado. Entonces, son estimaciones, entonces hay que evaluar las estimaciones que ha hecho la empresa, todas las estimaciones. En muchos casos no son frutos de transacciones, son estimaciones. La depreciación es una estimación, la previsión para cuentas sin cobras es una estimación, previsión para contingencias, así. Esas cosas debes revisar porque puede haber errores o puede haber fraudes, en otras palabras, ¿no? Entonces, ahí está su contenido, pues lo pueden ver. También tienes la NIA 550, partes vinculadas. Aquí también puede haber fraude, dice, justamente habla de la NIA 315, identificar valoración de riesgo, NIA 330, después del riesgo, y NIA 540, que son partes vinculadas, padre e hijo. La empresa matriz tiene hijos, otras empresas, y entre esas transacciones que hacen entre empresas que son vinculadas puede haber fraudes, dice. Entonces, toma en cuenta, evaluar porque puede haber errores o puede haber fraudes porque el dueño es el de arriba y los otros son los hijos, entonces puede obligar a hacer fraude o pueden hacer fraude, entonces revisa eso y principalmente también tienes que ver revelación, ¿ya? Tienes que ver revelación en este caso.
Entonces, de eso trata esta NIA 505. La NIA 560 habla de hechos posteriores. Entonces, tenemos una norma contable que es la norma de contable 2, hechos posteriores. Entonces, yo como auditor tengo que revisar si la empresa ha cumplido la norma de contable 2. Entonces, yo tengo que revisar hechos posteriores hasta el día del informe. Yo estoy haciendo auditoría, ejemplo, en este caso estamos haciendo hasta el 31, con fecha de corte el 31 de marzo de 2021. Estamos haciendo la auditoría en septiembre, octubre. Yo debo revisar todos los hechos que han pasado desde abril hasta ahora para ver qué cosa le puede afectar a mi informe o a los estados financieros. Entonces yo tengo que revisar esos. Hay tipo 1, hay tipo 2, vamos a ver en ejecución, pero hay que revisar hechos posteriores. De eso trata esta NIA. ¿Ya? Otra es la NIA 570, revisada, empresa en funcionamiento. Entonces yo tengo que ver si esa empresa tiene proyección futura. Hay muchas empresas que por el COVID están quebrando. Entonces, si están quebrando, yo tengo que incluir ahí mi informe, ¿ya? Y también tiene que estar en las notas. Si no está en las notas, esto es una salvedad o una adversa. Debe estar en las notas si tiene problema en marcha. Esto es empresa en funcionamiento, es empresa en marcha. En Bolivia, nuestra norma de contabilidad, nuestro principio se llama empresa en marcha. A nivel internacional se llama empresa en funcionamiento. Entonces, yo debo revisar si estas empresas que estoy auditando tienen proyección futura. Si no tiene proyección futura, debe estar revelado en los estados financieros. Y si no está revelado, yo voy a cambiar mi opinión. Y además debo incluir en mi informe. Si está bien, incluye. Si está mal, también incluye. Entonces, de eso trata esta NIA, de revisar empresa en funcionamiento. Y tiene modelos de informe, por si acaso, ¿ya? Todo esto ustedes lo pueden ver en el libro, están los modelos de informe, hay ejemplos. Un ejemplo es del COVID, que está afectando a muchas empresas. Entonces, y aquí tiene ejemplos de informes de auditoría en relación con empresa en funcionamiento. Entonces, ustedes van a ver. Otro es manifestaciones de la gerencia, otros le llaman carta de gerencia, donde debe llevar en Audi 1, Audi 2. Hay que pedir carta de gerencia. Entonces, aquí es una carta que debe darte la empresa al auditor, dirigido al auditor, donde tiene que decir que nos ha dado acceso a todo, que nos han dado todos los documentos, todos los papeles, todo. El momento que no te quiere dar esta carta, pues abstenerte de opinar. ¿Por qué? Si no te quiere dar, es que no te quiere dar la carta, es que no te ha dado todo. Es lo mismo. Un muchacho, un muchacho le pide a una muchacha, dice, quiero casarme contigo. La muchacha le dice, primero trae tu certificado de soltería. El muchacho no quiere traer, no se casa, pues. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad que se sea. Entonces, soy soltero, aquí dice mi carnet, aquí no tengo anillo, nada. Entonces, no le va a creer, tiene algo escrito. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, hay un modelo, por si acaso, es una manera. Se puede pedir carta de gerencia una vez, se puede pedir también sobre varios aspectos. Hay una carta que se pide también a los abogados. Entonces, aquí la NIA tiene un modelo. Aquí está, carta de manifestación de la gerencia. Entonces, y ahí en el libro ustedes van a encontrar varios modelos, por si acaso. Hay un modelo de la NIA, hay varios modelos en el libro, en este libro de auditoría financiera, ustedes van a encontrar varios modelos de carta de gerencia. Cada consultora puede adecuar. Solo es aquí un ejemplo, entonces puedes modificar, ¿no? Entonces, de eso trata esto. La NIA 600 habla de consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupo, incluidos trabajos de auditores de componentes. ¿Qué quiere decir? Yo soy auditor de Cobose, auditor del grupo, ¿no? De Cobose, pero Cobose tiene pues inversiones en Opinión, en el periódico Opinión tiene inversiones, entonces el periódico Opinión está haciendo otra firma, entonces su trabajo de esa firma de Opinión me va a servir a mí. Yo soy auditor de grupo, el otro es auditor de componente. O yo soy, no sé, póngale YPFB, y así mismo, y tengo digamos, activos fijos, mis inventarios, una parte en la Argentina, porque exporto productos a la Argentina. En la Argentina tengo inventarios. Entonces, una opción es que yo vaya como auditor desde aquí a la Argentina. Otra opción es que en la Argentina contrate a un auditor y el auditor me lo audite lo que es inventarios de la Argentina.
Entonces yo soy auditor de grupo, el otro auditor de componente. Entonces, y ese informe me va a servir a mí. Entonces, seguro que aquí en el balance dice inventarios Argentina, inventarios Brasil, inventarios Bolivia, ¿no? Entonces, a una cuenta, a un grupo, le estoy delegando a otro auditor, ¿no? De eso trata esta NIA, ¿no? Cuando es auditor de componente, cuando es auditor de grupo, ¿no? Tiene aquí también toda su explicación, no es tan fácil por si acaso, esto normalmente se aplica para empresas grandes, ¿no? Y tiene ejemplos por si acaso, aquí tiene ejemplos, ¿no? Ejemplo de informe de auditoría cuando un inquieto mercado no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente, adecuada, sí, ejemplos, ¿no? No ha podido confirmar de un componente. Hay la NIA de 610, utilización del trabajo de auditores internos, ¿no? De auditores internos. ¿Qué quiero decir? Yo puedo usar, no es utilizar al auditor, sino su trabajo. El auditor interno ya ha hecho arqueos de caja, entonces esos arqueos de caja me pueden servir como auditor externo. El auditor ha hecho verificación física de inventarios, esos papeles me pueden servir, entonces yo debo utilizar el trabajo de los auditores, no utilizar del auditor, de su trabajo, Entonces, para utilizar su trabajo, yo tengo que evaluar la unidad de auditoría interna. Nosotros en una auditoría, ¿no? Por ejemplo, una empresa grande en Bolivia, nos contrataron después del cierre, nos contrataron en enero, pero el auditor interno ya participó en los arqueos de caja de diciembre, entonces en enero yo ya no podía hacer arqueos de caja, entonces hemos ido a evaluar la unidad de auditoría interna si era confiable, si eran competentes, y cuando hemos concluido que eran competentes, confiables, independientes, entonces le hemos dicho, sus papeles de trabajo me sirven, entonces hemos pedido una fotocopia de todos sus arqueos y eso ha sido mi respaldo para validar lo que es caja, por ejemplo. Entonces, de eso trata esta NIA 610. Y también habla de lo que es la NIA 620, utilización de trabajo de un experto. Entonces, si voy a hacer auditoría, por ejemplo, a Intel, yo requiero un ingeniero en telecomunicaciones, sí o sí, porque muchos pagos son electrónicos, tal vez tal vez un analista de sistemas, muchos pagos son directamente electrónicos. O si hago en un banco, igual necesito un ingeniero de sistemas, ¿no? Porque muchas transacciones son electrónicas actualmente por el COVID. Por lo tanto, yo tengo que ver si esos sistemas son confiables. Al menos uno que ha ido de Bolivia a Japón, en Japón saca plata con su tarjeta Visa, que lo han dado aquí en Bolivia. Entonces, ese pago, ¿cómo se registra aquí? ¿No? Entonces, de Japón aquí, todos esos controles que tienen los sistemas, yo te voy a evaluar. Y ahí, en ese caso, yo debo requerir un experto. Entonces, aquí dice, ¿cómo debes requerir? ¿Quién es responsable del experto? El auditor sigue siempre es responsable, por si acaso, del trabajo del experto. De eso trata esto, ¿no? De expertos. Y después ya viene todo el grupo 700 de informes. El grupo 700 es informes limpios, informes, digamos, favorables, ya todo lo que es opinión favorable, opinión limpia. De eso trata la NIA 700. Si ya no es limpia, debes ir a la NIA 705 o 706, te dice. ¿Ya? Ya, de eso habla de esta NIA 700. Y te dice las partes de un informe. Entonces, ustedes en el libro van a ver las partes del informe, por si acaso es amplio. Yo en el libro he tomado en cuenta las partes tomando todas las NIAs. Entonces, van a ver las partes del informe, es interesante. Entonces, de eso trata. Y es largo esta NIA, por si acaso, es para el tercer parcial. Y hay modelos de informe, hay hartos modelos aquí. Hartos modelos tiene. La NIA 701 es comunicación de cuestiones clave. Esto solo se aplica en tres causas. Obligatoria cuando la empresa cotiza en bolsa o cuando un ente regular lo exige. Por ejemplo, la ASFI ha pedido a los auditores que hagan auditoría del sistema financiero obligatoria revelar cuestiones clave. Por esos dos casos son obligatorios. Hay una que es opcional. Si el auditor quiere, incluye cuestiones claves. Si no quiere, no incluye. Ya depende del auditor. Eso dice la tercera opción. Opcional. Pero hay dos obligatorias, cuando cotiza en bolsa o cuando un ente regular lo exige. Y la tercera opción es cuando el auditor lo decide o no incluir o no quiere incluir. Entonces es la otra opción. Pero, ¿qué es una cuestión clave?
todo lo que es material, todo lo que es riesgo. Entonces yo debo, por ejemplo, vayamos a un banco, cartera es cuestión clave. Cartera es cuestión clave en una entidad financiera. Entonces yo debo decir, la cartera representa el 60% de todo el activo, ¿no? Riesgo. Entonces, ¿qué procedimiento se ha hecho? Eso es, ¿qué procedimiento se ha hecho? Entonces, eso es cuestión clave. Todo lo importante. Y te dice aquí, ¿cuándo es clave? Cuando hay alto riesgo, cuando el monto es significativo, o sea, cuando hay una estimación también importante de la gerencia, así te da varios ejemplos, cuándo sería clave y qué procedimientos has hecho, ¿no? En función de esos riesgos que hay. Eso se aplica a esto que es la NIA 701. Ustedes van a ver modelos de informe, o sea, inclusive, ¿no? Modelos de informe en el libro, por si acaso, de este tipo, 701. La 705 habla ya opiniones con salvedad adversa o abstención de opinión. De eso habla la 705, cuando no es opinión limpia. Habla de opinión con salvedad adversa o abstención. Y te dice aquí, ¿cuándo es con salvedad? Cuando hay una limitación o un desvío. De eso habla. Cuando hay una salvedad, cuando hay una limitación, un desvío. Pero que no es importante, pero no es muy importante. No afecta a la generalidad de los estados financieros. También habla de la opinión adversa. Cuando un desvío, un ajuste, es muy importante, muy importante. O si hay limitaciones muy importantes, es abstención de opinión. Entonces, de eso trata esta NIA y hay también lo que es modelos de informes, ¿no? Estas NIA están transcritas, por si acaso, en el libro. De ahí tienen que ser los resúmenes. Están transcritas para fines académicos, especialmente para fines académicos, de cálculo. Y tenemos la NIA 705, su estructura, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Aquí ejemplos de informes, ¿no? Entonces, opinión con salvedad, adversa o abstención de opinión. La 706 habla de dos cosas, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones. ¿Cuándo es un párrafo de énfasis? Cuando el auditor decide resaltar algo que está en los estados financieros, pero decide resaltar en su informe. Por ejemplo, hay un juicio grande que está revelado en la nota 30, digamos, juicio grande, importante. Yo puedo incluir en mi informe de auditorio, es decir, en la nota 30 existe un juicio y ver, no. Entonces, cuyo detalle se encuentra en la nota 30. Entonces, el auditor ya ha dicho, ya ha resaltado algo importante que está en los estados. Entonces, el usuario va a ir a ver la nota 30, ahí está detallado. Entonces, eso es algo, ¿no? Es algo importante que quieres resaltar. Y otra cuestión, otras cuestiones son aquellas cuestiones que no están en los estados financieros y no es requerido por la norma contable, pero es importante que el auditor quiere resaltar, quiere informar a su usuario. Ejemplo, un caso típico es, yo auditor del 2021 o el 2020 y el 2019 auditor otro auditor. Eso no va a estar revelado en las notas. Entonces yo voy a decir, la gestión 2019 ha sido auditada por otro auditor, habiendo emitido un informe de tal fecha con opinión favorable. Listo. Le estoy dando una información adicional al usuario que no está en los estados, no, y no se quiere estar en los estados, ¿no? Financieros ni en las notas. Eso es otras cuestiones. Y tiene ejemplos, por si acaso, de todos, y esto también van a ver en el libro. Hay varios ejemplos de estos informes. Y la NIA 710 es información comparativa sobre cifras corresponden de periodos anteriores y estados financieros comparativos. En Bolivia, los estados financieros son comparativos, entonces se aplica sí o sí la NIA 710. Entonces, si no fueran comparativos, los estados financieros no se aplicaría, pero en Bolivia son la que sean comparativos y sí o sí se aplica. El momento que los estados financieros no son comparativos, salvedad en el dictamen. ¿Ya? Entonces, aquí te da cómo es un informe de auditoría cuando son estados financieros comparativos. De eso trata esto. Esta NIA. Y tenemos la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. ¿Qué es? Esta NIA también hay que tomar en cuenta, es importante que tomen en cuenta esta NIA, especialmente para la sociedad, o sea, en todas las auditorías se debe tomar en cuenta. ¿Qué es? Por ejemplo, una sociedad anónima emite memorias anuales, revistas empresariales. Entonces, lo que pide esta NIA es al auditor que revise
Si bien ha auditado los estados financieros, revise la otra información donde incluyen estados, si son los mismos datos. Si los mismos estados financieros que ha auditado están incluidos en la memoria anual, en la revista empresarial, tal vez en su página internet, que revise. ¿Por qué? ¿Qué tal? Yo he auditado una cosa y en su memoria anual está otra información, o en su página web está otra información. Entonces, revise, dice la otra información. Y debe incluir en su informe el resultado de esta revisión, por si acaso. Debe incluir en su informe de auditoría. De eso trata esta NIA. Nosotros aplicamos esto desde 2018 en las auditorías que hacemos. ¿Ya? Hay otras que no aplican, pero no están cumpliendo la NIA 720. Y hay ejemplos, por si acaso, aquí hay ejemplos de cómo se incluyen esa otra información en los informes. Y hasta ahí es estados financieros comparativos, estados financieros de propósito general, estados financieros completos y de propósito general. El grupo 800 es de casos especiales. Entonces, el grupo 800, por ejemplo, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información para fines específicos. Si yo voy a hacer un estados financieros de base, por ejemplo, base efectiva, eso es para fines específicos. Si yo voy a hacer el estado de resultados con normas del SIN, exclusivamente con normas del SIN, para lo que es estado de resultados para fines tributarios, eso es para fines específicos. Entonces yo debo aplicar la NIA 800. Esta NIA 800 después empieza a relacionar a la NIA 300, 315, empieza a relacionar, pero yo debo decir que he hecho la auditoría de acuerdo a la NIA 800. Esas cuando son estados financieros de propósito específico y no son de propósito general. Y aquí tiene, por si acaso, ejemplos de informes, ustedes lo van a ver también en el libro. Esto. Y la NIA 805 es consideraciones especiales, auditoría de estado, de un solo estado financiero o de un elemento, una cuenta o partida. Entonces, ¿qué quiero decir? Juan, quiero que me audites mi balance general, solo balance general. Se lo audito con la NIA 805. Juan, quiero que me lo audites mis inventarios. Se lo audito, sus inventarios. Juan, quiero que me audites productos terminados. Se lo audito con la 805. Juan, quiero que me audites cuentas por Juan Pérez. Se lo audito con la 805. Eso es, para eso es esta NIA 805. ¿Ya? Y la NIA 810 es para estados financieros resumidos, auditoría de estados financieros resumidos. Normalmente cuando se hace estados financieros con base NIF, los estados financieros tienen 200, 300, 400 hojas, 500 a veces tienen, dependiendo del tamaño de empresa. Entonces, lo que piden los usuarios de los estados financieros es que haya estados financieros resumidos, que pueden ser 20 hojitas, 30 hojitas, chiquitito, pero dice, ellos no pueden confiar que si está bien resumido. Entonces dice que se audite esos estados financieros resumidos, que haya un informe. Entonces, el que hace la auditoría de estados financieros generales, o sea, completos, el mismo debe auditar los estados financieros resumidos. Eso pide esta norma. Y tiene que tener cada uno su informe. Los estados financieros generales y los estados financieros resumidos, cada uno tiene que tener su informe. ¿No? Esta de los resumidos va a ser que se ha hecho de acuerdo a la NIA 810. ¿Ya? Entonces, de eso trata esta NIA. Y otras NIAs para terminar la clase, hay otras normas que emiten, por ejemplo, el BIT. Ustedes van a ver en el libro el detalle, hay la AF100, la 200, la 300, la 400, la 500, 600, 700. Para el BIT hay que tomar en cuenta, aparte de tomar en cuenta las NIAs, hay que tomar en cuenta estas normas que emite el BIT, por ejemplo, cuando haces auditoría a entes que son financiados por el BIT o a proyectos financiados. También hay que tomar en cuenta las normas emitidas por la ASF cuando haces auditoría a un sistema financiero. O si haces auditoría a una empresa americana, a veces te dicen, toma en cuenta también las famosas SAS, que es declaración sobre normas de auditoría. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a quedar aquí, hemos visto todas las vías en forma muy resumida. No sé si alguna pregunta, alguna duda de algún alumno, vamos a dejar de compartir. O sea, quería mostrarles todas las normas en forma muy resumida. Ustedes van a resumir ya del libro, ustedes ya tienen este tema también para resumir, que es la unidad, si no me equivoco, 2. Van a resumir y entonces ahí tenemos. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Voy a tratar de subir ya todos los videos mañana. Mañana voy a tratar de subir todos los videos, les debo todos los videos, o sea, voy a subir
voy a subir también material para hacer los talleres y yo voy a empezar a subir porque ahora sí voy a tener más tiempo mañana. Mañana no vamos a pasar clases, y justamente en ese tiempo voy a empezar a actualizar todas estas, digamos, documentos pendientes que tengo para proporcionar a ustedes. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Sí, dicen buen día licenciado Juan, buen día compañeros. Referente a esto de las normas, ya haciendo lectura de los documentos que tenemos que ir recibiendo, hay varias particularidades, o sea, nos dan diferentes características en cada uno dice. Es realmente muy complicado resumirlos porque cada una de ellas indica diferentes elementos, ¿no? Así como lo que usted hoy día también nos ha compartido. Em, ¿Hay alguna, no sé, cantidad mínima de hojas de cada día? Yo digo porque leyendo ya uno se da cuenta que es a detalle, muchos detalles, dicen que tal vez no podamos suprimir o eliminar. Nada más eso le dicen, muchas gracias. Céntrense principalmente hasta el requerimiento, no la guía, no la guía, sino el requerimiento es lo importante. En el requerimiento está, eso es la norma, lo que pide la norma, el requerimiento es lo que pide la norma. Céntrense más en el requerimiento. Yo sé, pero no están leyendo todas las NIAs, ¿no? Están leyendo si no me equivoco, la norma 1 boliviana, la NIA 240, la NIA 230, que es documentación, la NIA 300, 315, la 320 creo que es materialidad, y la NIA 315, 330 mejor dicho. Entonces creo que esas son las NIAs que están leyendo, algo de 6 son. Tampoco van a leer todo, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Entonces, ¿por qué los obligo a leer? Para que vean por lo menos qué requiere la norma. Porque yo les puedo decir, digamos, como has dicho, ¿no? Sí, pero vean lo que dice la norma. Una cosa es tocar y ver lo que dice la norma y no lo que dice Juan Rocha, Mendizábal o Cortés o Pérez. Vean la norma, vean la norma, lo que pide. Entonces ahí se van a dar cuenta que no es tan fácil una auditoría de acuerdo a NIES. No es difícil tampoco, ¿no? Pero es complejo. O sea, si sabes las normas, vas a aplicar fácilmente, pero si no sabes las normas, no sabes qué vas a hacer. No, si no sabes la parte teórica, ¿cómo vas a aplicar después la parte práctica? Eso me voy. Pero céntrense más en el requerimiento, o sea, a ese punto del requerimiento, en cuando hagan su resumen. Está bien, ¿Ya? Lizy, muchas gracias. Listo, no sé si alguna pregunta, alguna duda y quedamos aquí. Dejamos de grabar.